Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a tener una clase bastante integral sobre lo que es el derecho en cuanto a su clasificación. Vamos a ver un poco la clasificación de lo que es el derecho objetivo, del derecho subjetivo. Vamos a ver también qué tipos de intereses hay dentro del derecho, aquellos que son considerados intereses individuales, otros que son considerados intereses difusos. Después vamos a ver la clasificación de los derechos subjetivos. Vamos a ver también de qué se trata y cómo está regulado el tema de la persona, ¿sí? El ser humano. ¿Qué características tiene? ¿Qué cuestiones, digamos, son susceptibles a ser enajenables y cuáles no? Después vamos a ir finalizando con el rol que tiene el Poder Judicial en todo esto, obviamente. Y por último, ¿qué tipo de interpretación sobre la norma se debe hacer? ¿Sí? Así que bueno, vamos por lo primero, ¿sí? En cuanto a derechos y límites. Esto hay que tenerlo bien claro. Yo en el último Zoom les dije que ningún derecho, ¿sí?, puede ser considerado absoluto. Ahora vamos a ver que hay derechos absolutos, pero la misma autora lo que reconoce es que no se puede hacer, perdón, un ejercicio abusivo de los derechos. ¿Se entiende esto? Bueno, vamos a ir de a poquito explicando todo esto, que es bastante contenido, pero bueno, si lo vamos resumiendo creo que puede andar bien. A ver, la primera distinción que tenemos es entre derecho subjetivo y derecho objetivo. Cuando hablamos de derechos subjetivos, tenemos que utilizar el sinónimo de facultad. Facultad es poder hacer. ¿Qué puedo hacer yo con ese derecho? ¿Sí? Y entonces ahí entran en juego, por ejemplo, mi derecho a contratar, mi derecho a enseñar, el derecho a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos por parte. Derecho subjetivo es la facultad que tengo yo como persona para hacer valer mis derechos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos derechos subjetivos? Vuelvo a insistir, ejercer la industria lícita, comerciar, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que estar acompañado, ¿sí? Y ahí viene la otra parte de la clasificación, que son los derechos objetivos. Y cuando hablamos de derechos objetivos, nos vamos a basar en las normas, ¿sí?, comprendidas en el más vasto ordenamiento jurídico que tenemos, desde la Constitución, leyes, tratados internacionales, etcétera, van a ser las que nos den, perdón, la posibilidad de el ejercicio de los derechos subjetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a algo específico, ustedes saben que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional son los derechos del trabajador y trabajadora, donde, bueno, hay todo un enunciado de derechos como el derecho a la huelga, el derecho a una jornada máxima, el derecho a un salario mínimo vital y móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ponerlo en gráfico, ¿cuál sería el derecho subjetivo? Justamente estos derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es el derecho objetivo? La norma, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Eso para que les quede bien grabado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo? ¿Sí? Bien. También en materia de derechos tenemos que hablar de deberes. No todo es color de rosa. Es decir, si bien contamos con derechos y evidentemente es parte justamente de un Estado que funciona y que tiene división de poderes, poder de alguna manera ejercitar y hacer valer nuestros derechos, también tenemos deberes. Hay una máxima que dice que a todo derecho le corresponde un deber. Por ejemplo, la autora menciona el tema del derecho a un ambiente sano. Bueno, pensemos medio minuto cuál es la obligación o el deber frente a ese derecho. Bueno, claramente el deber que va a existir y que existe de hecho es que tanto las empresas como el Estado, ¿sí? Reitero, tanto las empresas como el Estado garanticen, ¿sí?, el ejercicio del derecho a un ambiente sano.
les recomiendo para eso, y después se vincula también con el tema de los intereses difusos, el fallo Mendoza, que es el que habla de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo con respecto a la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Sí? Bien, ¿qué es importante del tema de deberes? Bueno, primero es que da acción a exigir un cumplimiento, obviamente. Y el cumplimiento, ¿sí? Mi cumplimiento, por ejemplo, de pagar los impuestos, implica que yo también tenga derecho a exigir las mínimas cuestiones básicas. Y además el cumplimiento me beneficia porque de alguna manera al cumplir te evitas sanciones, ¿sí? Que existen. Ahora bien, en cuanto a la carga de los derechos, ¿sí? Se cumplen ¿para qué? Para el propio beneficio, es decir, un deudor, ¿sí? Yo saqué un préstamo en X bancos, igual después voy a aclarar lo de los bancos, porque también compete a esta clase poder determinar qué hacen los bancos con respecto a sus clientes y cómo los clientes pueden defenderse frente a un banco. Pero vamos, no me quiero ir de tema. Yo saco un préstamo en X banco. Bueno, ¿cuál es mi carga? Digamos, mi carga es pagar el crédito, ¿sí? Es decir, todos los meses ir y pagar y de alguna manera, a, a ver, completar la contraprestación de, por un lado, el banco me otorga el dinero y por el otro, mi carga es pagar ese dinero que el banco me otorgó. ¿Se entiende esto? Por otro lado, también la carga incluye no solo pagar, sino también defenderse judicialmente. Muchas veces existen abusos, yo ya lo he comentado en clase, hay ejercicios abusivos del derecho, como son estas casas de préstamos de inmediato en efectivo y que son completamente usureros y dañan a la gente más humilde. Entonces, bueno, eh, obviamente un deudor también tiene el derecho a defenderse, ¿sí? Porque si no estamos hablando de una situación donde hay una parte extremadamente poderosa y la otra parte extremadamente vulnerable. Bueno, lo que hace el derecho es dar la posibilidad de defenderse frente a esa parte poderosa, ¿sí? Para algo, yo siempre les digo que lo más lindo de estudiar derecho es el sueño de poder cambiar el mundo, o por lo menos el mundo no, pero por lo menos la Argentina o las situaciones que vemos a diario y que nos resultan injustas. Para eso está el derecho, ¿sí? Bien, creo que hasta acá vamos bien. Igual, obviamente, esto lo seguimos discutiendo en el Zoom y demás. Vamos al tema del interés legítimo y los intereses simples. Cuando hablamos de esto es, en criollo puro, ¿quiénes están legitimados y legitimadas para poder accionar? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de intereses simples, estamos hablando de intereses que no merecen el reconocimiento legal de una norma jurídica, pero tampoco son contrarios al ordenamiento jurídico. Esto el nuevo Código Civil y Comercial reformado lo reconoce. Tal es así que da lugar a indemnizaciones por intereses simples que, si bien antes no estaban contemplados, bueno, hoy sí se reconocen y dan lugar a la posibilidad de accionar judicialmente y obtener una indemnización o una suma de dinero por determinadas cuestiones. Les pongo un caso bien concreto, el concubinato. El concubinato antes no estaba ni legislado ni contemplado y de alguna manera, esto es a título personal, yo creo que a fuerza de el crecimiento cultural de la sociedad y del avance, se entendió que no basta únicamente con, o mejor dicho, la libreta de matrimonio no puede ser el único derecho que uno pueda acceder frente a una convivencia, a una relación de muchos años, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiero decir? Hoy, ¿sí? Los convivientes sí tienen derechos y sí tienen obligaciones. Les doy un ejemplo. Si hay dos convivientes y al separarse una de las dos personas sufre un daño económico
extremadamente claro y, digamos, probable me refiero a que es susceptible de ser probado, bueno, ahora sí se reconoce ese derecho que antes ni siquiera estaba contemplado. Entonces, fíjense cómo se ha modernizado en este sentido el derecho civil, cuando antes era mucho más absoluto y mucho más duro en cuanto a la rigidez y lo solemne, la libreta del matrimonio, el contrato establecido. Bueno, hoy tenemos un código bastante más aperturista. Bien, eso en cuanto a los intereses simples. Ahora vamos a los intereses difusos, un tema mega importante, lo hemos charlado en clase, pero está bueno que lo retomemos. Los intereses difusos, para decirlo, digamos, claramente, son aquellos derechos, ¿sí?, que nos afectan en lo individual, pero repercuten a nivel general. Yo vuelvo con el fallo Mendoza, que es el que hace alusión a la cuenca Matanza-Riachuelo. Cada persona que vivía allí tenía vulnerado su derecho a la salud, a una vivienda digna, tenía vulnerado el derecho a un ambiente sano, ¿sí? Con lo cual, con la reforma de la Constitución de 1943, perdón, de 1994, ¿sí?, lo que ocurrió es que estos intereses difusos tienen jerarquía constitucional, se han reconocido. Entonces, ¿cómo se plasma esto? Bueno, se plasma en que no solamente se van a atender derechos individuales, sino también derechos supraindividuales. Por ejemplo, hemos visto las enormes campañas y movidas en cuanto a la defensa del patrimonio cultural. Bueno, de hecho, la titular de cátedra es una de las personas que ha trabajado y sigue trabajando mucho por la defensa del patrimonio cultural. Ahora bien, el derecho del patrimonio cultural no es una cuestión que únicamente afecte a, en este caso, la titular de cátedra o mi vecina. Nos afecta a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace al bien común tener un patrimonio cultural cuidado y que no sea derrumbado. Entonces, me parece fundamental establecer que, si bien los, digamos, derechos nos afectan individualmente, sí nos ponen en la misma situación que a todo el resto. Entonces, la Constitución que dice, bueno, permitimos que, ¿cuál es el mecanismo más eficaz ante estos casos? ¿Sí? Como por ejemplo el fallo Mendoza, vuelvo a repetir, el de Matanza-Riachuelo. Bueno, lo interesante ahí es que, digamos, se cumple con todas las reglas de legitimación procesal. Hay afectados, ¿sí? Obviamente, cada persona que vivía allí o que todavía sigue viviendo allí está afectado por ese ambiente no sano. Pero también la Constitución va a prever, ¿sí?, que asociaciones que pretendan, ¿sí?, que propendan, perdón, al cuidado de determinadas materias puedan accionar judicialmente. Por eso el fallo de Matanza-Riachuelo se llama Mendoza. Mendoza es una ONG, se entiende que cuida el ambiente o que le interesa cuidar el ambiente. Después, bueno, ya hablé del tema, bueno, del amparo, sí, obviamente, los afectados, las asociaciones y, perdón, me estaba olvidando, en 1994 se creó la figura del defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una figura que en otros países se utiliza la palabra ombudsman, viene a ser una suerte de defensor de la ciudadanía frente al poder ejecutivo. En la Argentina, lamentablemente debo decir que desde el año 2009, estamos a 2021, está vacante el cargo y resulta muy triste porque justamente esa figura se creó para defender a la sociedad frente a, digamos, abusos de derecho o abusos de autoridad por parte del Ejecutivo. Sin ir más lejos, los tarifazos, ese tipo de cuestiones que atañen a la sociedad entera, deben ser defendidos justamente por el defensor del pueblo. Y en la Argentina, reitero, es un cargo que está vacante hace muchísimos años. Eso habla mucho también del interés político
de no querer que haya un defensor del pueblo o defensora del pueblo, ¿sí? Entonces esto no lo quería dejar de mencionar. Después tenemos una categoría que son los derechos individuales homogéneos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Pertenecen a las personas individuales, pero esas personas forman un grupo. Vamos al caso de los bancos que les dije que lo iba a retomar luego. Bueno, llegó el momento de hablar de eso. Supónganse que X banco empieza a elevar la tasa de interés de los créditos unilateralmente y yo al banco le pedí 100 pesos, pero el vecino de la esquina le pidió 1000, la otra vecina de la otra esquina le pidió 1.000.000. En definitiva, nos afecta individualmente, pero las consecuencias son grupales, ¿sí? A todos nos afecta y no es tan importante cuánto me afecta a mí personalmente, sino al grupo de personas que están incluidas en ese drama. ¿Se entiende esto? Digo, por ejemplo, con los créditos UVA, que también hubo bastante controversia. Bueno, son estas cuestiones que ahora sí están contempladas, ¿sí? Obviamente estamos a mitad de camino, falta mucho más y mucha más contundencia a la hora de defender este tipo de cuestiones, ¿sí? Pero bueno, no quería dejar de mencionar ese ejemplo de los bancos porque me parece bastante descriptivo. ¿Qué requisitos tenemos para este tipo de derechos, los individuales homogéneos? Primero, que haya un hecho único susceptible de ocasionar una lesión. ¿Cuál es el hecho único ejemplificado? El que le di los bancos, ¿sí? El banco elevó la tasa de interés de los créditos, punto. Bueno, es un hecho único susceptible de ocasionar una lesión. Bueno, eso evidentemente está estipulado en el nuevo código. Por otro lado, esa lesión no es que solamente me debe afectar a mí, debe afectar a muchas personas, ¿sí? Nuevamente el caso de los créditos. Y además, otro de los requisitos es el reconocimiento procesal. Se debe reconocer procesalmente. Cuando digo reconocimiento procesal, es habilitar a este grupo que está afectado, ¿sí? A poder iniciar acciones judiciales para defenderse. Eso es otro de los requisitos. Se debe, ¿sí?, reconocer la legitimación procesal. Bueno, después tenemos derechos, vamos a otra clasificación, ¿sí?, a la de los derechos subjetivos en cuanto a absolutos o relativos. Bueno, ¿cuáles son los derechos subjetivos absolutos? Vuelvo a repetir que todo tipo de derecho, más allá de que los clasifiquemos en absolutos, ninguno puede ser considerado en sentido estricto, ¿sí? Todo derecho puede ser susceptible de ser relativo, aun siendo absoluto. Pero tenemos los derechos reales, que son los derechos patrimoniales, el derecho sobre la cosa, sobre los bienes inmuebles, los bienes muebles. Y después tenemos los derechos subjetivos relativos, también derechos subjetivos absolutos, tenemos los derechos personalísimos, que eso lo voy a explicar un poquitín más adelante, sin ir más lejos en medio minuto. Y después tenemos los derechos subjetivos relativos, como son los derechos crediticios, ¿sí? Ahí obviamente el margen es mucho menor en cuanto a la protección que sí requieren los derechos subjetivos absolutos. En eso está la distinción. Bien, vamos a dividir ahora los derechos subjetivos de acuerdo a la materia. Y ahí sí, ahora vamos a los derechos personalísimos. ¿Cuáles son los derechos personalísimos? El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la moral, el derecho al honor, el derecho a la intimidad. Esto puede dar para una clase de 5 horas, lo vamos a charlar por supuesto en el Zoom, pero me parece fundamental que entendamos la importancia de los derechos personalísimos y cuando hablemos de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, vuelvo a retomar este tema, pero lo dejo acá, ¿sí? Entonces, hasta ahora, derechos personalísimos, derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la moral, al honor y a la intimidad. Esto está contemplado, por supuesto, ya lo hemos visto en el artículo 19 de la Constitución. También tenemos el derecho de familia, ¿sí? Obviamente hay derechos y obligaciones en el derecho de la familia. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno,
quienes son padres, madres, etcétera, deben educar a sus hijos menores, les deben dar alimentación, ¿sí? Son derechos y también son obligaciones. Esto es lo que quiero que quede claro. Los derechos crediticios, por ejemplo, un alquiler de un departamento, bueno, tanto el locador como el locatario tienen derechos y obligaciones. Uno a pagar la renta, el otro a pagar las cuestiones que son de alguna manera permanentes del inmueble alquilado. Cada uno va a tener sus derechos y sus obligaciones. Y después obviamente están los derechos reales, que tenemos el derecho de dominio, el derecho de condominio, el derecho de usufructo, de uso, servidumbre, pero bueno, ahí ya nos estamos metiendo, como dirían las personas más antiguas, como mi padre, que han estudiado Derecho en otra época, lo que es Derecho Civil 4, lo que era Derecho Civil 4, que son los derechos reales, justamente los derechos patrimoniales. Bueno, y a colación viene esto porque ahora vamos a hacer una clasificación entre derechos que tienen carácter patrimonial y aquellos que no lo tienen. Bien, derecho patrimonial, lo acabo de decir, los que son valuables en dinero. Por ejemplo, los derechos reales, un departamento, un auto, qué sé yo, hasta un reloj, lo que sea. Se puede cuantificar en dinero. Entonces, ahí tenemos que hablar de derechos patrimoniales. Vamos a los derechos extrapatrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales, vuelvo con los derechos personalísimos, cosa que se los había dicho antes. Y acá volvemos a hablar del derecho a la intimidad, el honor y la imagen. En apariencia, ¿sí? A prima facie uno diría que el derecho a la intimidad, el derecho al honor o el derecho a la imagen no es valuable en dinero, lo cual es cierto. ¿Cuánto vale la imagen? ¿Cuánto vale el honor? ¿O cuánto vale la intimidad? Bueno, es para discutirlo. Ahora bien, sí se transforman en patrimoniales cuando existe una violación a esto. ¿Qué quiero decir? Que si a alguien se le ocurre hablar pestes de otra persona, difamarla, publicar fotos, viralizar datos, bueno, eso tiene un costo. Y tiene un costo muy grande porque se está atacando a lo más profundo del ser humano, que son los derechos personalísimos. Por eso, hoy, en la actualidad, cuando vemos que en las distintas nuevas formas de comunicación, las redes sociales y demás, cualquiera dice cualquier cosa del otro y publican cualquier cosa y demás, bueno, sepan que eso en la justicia civil se llama daños y perjuicios, ¿sí? Y que ahí sí se transforma en patrimonial. ¿Por qué se transforma en patrimonial? Porque es la forma de resarcir la vulneración, ¿sí? El ataque a lo más intrínseco del ser humano, que son los derechos personalísimos. Esto se los grafico. Si una persona es contratada para sacarse unas fotos para X revista, ¿sí? O para X medio. Bueno, la persona firma para que esas imágenes de alguna manera puedan ser publicadas en ese medio donde fue contratada o contratado. Ahora, eso no permite, ¿sí? Eso no da lugar a que el resto de los medios viralicen y utilicen esa imagen. ¿Se entiende? Tiene que haber límites, límites muy claros. Ahora bien, hubo un fallo bastante interesante hace muy poco que fue contra el motor de búsqueda Google, si no me equivoco. Fue el caso de Natalia De Negri, que se denominó el derecho al olvido. Ustedes quizás no lo conocen el caso, pero bueno, el caso Coppola fue un caso bastante rimbombante, por lo menos a nivel mediático, en la década del 90. Natalia De Negri fue una de las personas que, digamos, más se exhibió en esa época, y ella después decidió cambiar de vida completamente, alejarse de los medios y dedicarse a otra cuestión. Y ya estaba, en términos, perdonen, muy coloquiales lo voy a decir, ya estaba repodrida que se sigan reutilizando y viralizando los videos donde ella se peleaba con X persona, o los videos donde ella decía X cosa. Tiene derecho también a el olvido, a que ningún motor de búsqueda
le reflote lo que en algún momento ella sí decidió, pero después se arrepintió y cambió de vida. Entonces, eso también es un avance enorme a nivel jurisprudencial en la República Argentina, ¿sí? Bien, con respecto a los derechos, digamos, hay derechos que se pueden abdicar, ¿sí? ¿Cuáles se pueden abdicar? Los patrimoniales, sobre todo. Abdicar me refiero a renunciar. Uno puede renunciar a una propiedad, ¿sí? La podés donar, la podés ceder, vender, etc. Eso es disponible. Los que son indisponibles, ¿sí? Son aquellos derechos atinentes a los alimentos, por ejemplo. Las personas que tienen hijos o hijas no pueden abdicar a la obligación de alimentar a sus hijos o a sus hijas. Entonces, fíjense cómo algunos derechos sí pueden ser renunciables y no generan ningún perjuicio, y otros que efectivamente no hay forma ni posibilidad de que una persona pueda decir, bueno, me desentiendo, ya está, se terminó, no me interesa pagar más los alimentos de mi hijo. No, no podés. ¿Sí? Bien, bueno, es una clase un poco larga, les pido disculpas, pero son muchas cuestiones que son necesarias explicar. Pasemos a el anteúltimo tema de esta clase, que es la persona humana. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Sí? A ver, el Código Civil, bueno, obviamente ha sido reformado y se introdujeron muy buenas y muy novedosas modificaciones con respecto al anterior Código Civil. Y básicamente yo anoté algunos puntos que me parecen interesantes mencionárselos para que después los charlemos. En primer lugar, no está permitido la exposición del propio cuerpo que lesione su integridad. Es decir, yo no puedo, ¿sí? A ver, voy a dar un ejemplo drástico para que se entienda. Yo no puedo cortarme el brazo para venderlo. Eso no está permitido, no es algo que esté regulado y es contrario, ¿sí? A lo dispuesto sobre la finalidad que tiene el ser humano, el cuerpo humano, ¿sí? Después también se menciona el cadáver, esto es otra de las cuestiones, el cadáver tampoco es susceptible de ser enajenado. Después hablamos de los embriones in vitro, ¿sí? Y ahí hace una diferencia la autora, lo cual me parece que es interesante, el tema de la fecundación. La fecundación, digamos, es el paso previo a la unión. Yo no soy demasiado ducho en este tema, pero entiendo que, digamos, la doctrina entiende a la fecundación como un objeto, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de concepción ya hablamos de embarazo, y ahí es otra cuestión completamente diferente. Bien, finalmente, ¿qué tipo de prácticas están prohibidas? Bueno, por ejemplo, en cuanto a alteración de genes, uno puede alterar genes por cuestiones de salud, según nuestro código. Ahora, lo que no podés hacer es alterar los genes, ¿sí? Para que tu hijo o hija salga con un determinado color de ojos, un determinado color de pelo o una determinada altura. Eso no. Ahora, sí, evidentemente, cuando hay cuestiones de salud, que, digamos, hay un historial clínico y demás, ahí sí se puede alterar por una cuestión de protección, ¿sí? Bien, finalmente hablamos de la función de la justicia frente a todos estos derechos y frente a todos estos deberes. ¿Qué debe hacer la justicia? Bueno, básicamente garantizar el acceso. Cuando me refiero a garantizar el acceso, me refiero básicamente a que toda persona tiene derecho a poder ir y reclamar ante la justicia. Hay un instituto, por ejemplo, cuando uno reclama una suma de dinero, tiene que pagar, por ejemplo, en el Foro Civil, uno tiene que pagar una tasa de justicia que es un porcentaje del monto que uno demanda. Ahora bien, existe un instituto que se llama el beneficio de litigar sin gastos, donde uno debe demostrar y probar que no puede pagar esa tasa. Entonces, ahí es donde la palabra misma le indica, digamos, la oración, beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Donde vos probás que no podés pagar esa tasa, ahí el juez o jueza te otorga el beneficio
y la litis corre sin haber pagado la tasa de justicia. En otros fueros, por ejemplo, en el laboral, la parte actora, la parte que demanda el trabajador o trabajadora, no tiene que pagar ningún tipo de tasa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se entiende que hay una relación de no solo subordinación, sino de dominio frente a la parte empresaria con respecto a lo que son los trabajadores y trabajadoras. Por eso no se cobra esa tasa de justicia. Segundo derecho que uno tiene a nivel justicia, bueno, el derecho a la defensa, obviamente. En la Argentina, ustedes cuando ya estén por terminar la carrera van a tener una materia que se llama práctica profesional. Es una materia donde durante un año van a atender a personas que no tienen recursos para contratar un abogado o abogada y necesitan acudir al patrocinio jurídico gratuito de la UBA, que es la última materia, es con la que se reciben, por lo menos en mi caso fue así. Después también tenemos derecho a una sentencia justa en un plazo razonable. Cuando hablamos de sentencia justa, hablamos de que no debe ser arbitraria, lo definimos por lo contrario. Y una sentencia que no es arbitraria es aquella que está muy bien fundada en ley, ¿sí? Y no en valoraciones personales o demás. Y plazo razonable, bueno, también da para una clase de 50 días, sobre todo en la Argentina, pero básicamente tenemos que entender que una persona no puede estar una década esperando una indemnización, o 5 años, o 4 años, como en muchos juzgados, no todos, por eso no hay que generalizar, pero sí ocurre en la Argentina que hay tardanzas que realmente llaman mucho la atención, ¿no? Y finalmente tenemos derecho a ejecutar la sentencia. Si llegamos a ganar, bueno, lo último que debemos hacer en la justicia es garantizar poder cobrar lo que nos corresponde por haber ganado un juicio, ¿sí? Esto en términos patrimoniales. Bueno, creo que ya vamos 32 minutos. Voy a cerrar con el tema de la interpretación de las normas. Igual lo vamos a profundizar en el Zoom. Básicamente, la interpretación de las normas tienen que ser acordes a lo que vimos la clase anterior, a la jerarquía, ¿sí? De nuestro ordenamiento jurídico, tiene que considerar los pactos internacionales, la Constitución Nacional, las leyes, si eso se ajusta, si hay coherencia, si prima la supremacía constitucional. Bueno, ese es el tipo de interpretación que debe hacer la justicia con respecto a las normas, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Sé que es un poco larga, más de media hora, pero bueno, era un texto que merecía la pena ser analizado bien en detalle. Les mando un gran abrazo a todos y a todas. Síganse cuidando y nos vemos el día viernes en el Zoom. Un abrazo muy grande. Adiós.